Mi nombre es Carmen Jiménez, y hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, sigo viendo la escena como si estuviera sucediendo ahora mismo. El hospital estaba helado, oía el sonido de las máquinas, el chirrido de zapatos corriendo por los pasillos, y sentí que mi cuerpo se apagaba. El médico miró a los demás con tristeza, negó con la cabeza y dijo, no hay vuelta atrás. Y entonces, vi, cuando me cubrió la cara con la sábana blanca, Anne, pero no estaba muerta. Anne yo. Estaba Ali, fuera de mi cuerpo. Anne gritaba, intentaba moverme, pero nadie me oía, nadie, y fue en ese preciso instante que todo cambió. Una luz apareció ante mí, una paz que aquí no existía, y alguien me tomó de la mano. No sabía si era un ángel o Jesús, pero allí algo se decidió, algo que ni siquiera los médicos podrían cambiar. La sensación era como si flotara, como si mi cuerpo fuera ligero, como una pluma, puro, a la vez, unido por un hilo invisible. Abajo, vi mi cuerpo en la camilla, cubierto en ceipa, y a mi hija, Lorena, desplomarse en el suelo gritando. Vi a mi Naito, Javier, aferrado a la pierna del médico, rogándole que me despertara pero nada de lo que grité funcionó. Era como si estuviera en un limbo entre el cielo y la tierra. Y fue en ese vacío donde oí una voz clara, serena, firme, que decía, no es tu hora, Carmen, sigue sin serlo. Y en ese instante, como un susto, regresé. El susto fue tan grande que los médicos casi se caen hacia atrás. La sábana voló cuando me incorporé. Solo pude decir una cosa. Gracias, Jesús, porque solo alguien del cielo me lo podría haber devuelto. Escucha mi historia y verás que los milagros existen. Mi nombre es Carmen Jiménez. Tengo 72 años y esta historia cambió mi forma de ver la vida, la muerte y a Dios. Mi nombre es Carmen Jiménez Martínez. Nací en un pueblo pequeño cerca de Toledo, en España. Desde niña siempre fui una mujer fuerte, criada en la fe, con manos trabajadoras, alma inquieta y un corazón que aprendió a amar con intensidad, pero también a soportar silencios, despedidas y batallas que solo Dios y yo sabemos. Tengo 72 años. Mis manos ya tiemblan un poco cuando sostengo el rosario y mi cabello blanco me recuerda que he vivido. He vivido de verdad, con dolores, sí, pero también con milagros. Y el que voy a contarte ahora fue el mayor de todos. Lo que viví no puede explicarse con lógica, ni con ciencia, porque fui y regresé a morir. Y volví. Cuando alguien me escucha decir eso, a veces veo que bajan la mirada, otros se persignan, algunos se acercan con respeto y otros con escepticismo. Pero no me molesta, porque eu sei o que vi. Eu senti o que muitos passam a vida inteira buscando la presencia real de algo que está por encima de todo esto, aquí por encima de hospitales, diagnósticos y lo que los médicos dicen que es imposible. Y fue precisamente en esta imposibilidad que se desarrolló mi historia. Siempre he sido muy unida a mi familia. Tengo 3 hijos, a Lorena, la menor y más sensible, Mateo, el más testarudo, pero con un corazón de oro, y Martín, mi primogénito, que ahora vive en el extranjero. También soy abuela de 2 nietos, Javier y Lucía, y ellos son quienes me dan la fuerza para seguir adelante. Incluso cuando mi cuerpo ya no responde como antes, todo empezó una mañana de sábado cualquiera. Estaba preparando café con leche y pan con mantequilla, como todos los días, cuando sentí una extraña punzada en el pecho. Pensé que era solo un dolor muscular, quizá por haber dormido mal, pero a los pocos minutos, un sudor frío me corría por la cara. Tenía la vista borrosa y las piernas me temblaban. Caí al suelo de la cocina, sola. La tetera seguía silbando en la estufa. Recuerdo que intenté gritar pidiendo ayuda, pero no me salía la voz. Fue Javier, mi nieto, quien me encontró. Había venido a visitarme inesperadamente, con una bolsa de pastel que había comprado en la panadería. Cuando abrió la puerta y me vio tirada en el suelo, llamó a Lorena, que vivía arriba. Entre los dos me subieron al coche y corrieron al hospital. En el resto lo supe después. Llegué prácticamente inconsciente. Presión arterial extremadamente baja, ritmo cardíaco irregular,
Dijeron que había tenido un infarto silencioso. Lo último que recuerdo de esa parte fue el sonido. Voces apresurados, pitidos de máquinas y una sensación extraña, como si me alejara del mundo, como si todo se alejara. Y oscuridad. Nunca imaginé que eso sería mi último momento de vida. Al menos Anakian, pero tampoco imaginé que la muerte sería tan clara, tan luz y tan llena de luz. Por eso hoy cuando la gente me pregunta si creo en los milagros, no solo digo que sí, afirmo con cada célula de mi cuerpo, soy un milagro, y no porque sobreviví, sino porque fui al otro lado. Vi lo que pocos ven. Sentí el toque de la eternidad y volví con una certeza que lo cambió todo. Hay algo más allá de esta vida, algo real, algo que nos llama por nuestro nombre. Pero todo esto, hija mía, empezó en esa habitación del hospital, en esa fría camilla, cuando un médico negó con la cabeza y dijo, ya no hay nada que hacer. Y entonces me cubrió la cara con la sábana blanca, pero no estaba muerto. Bianjo, y estuve allí, y eso es lo que voy a contaros. Suscríbete para escuchar el resto de esta historia, porque lo que viví puede cambiar tu fe para siempre. Nunca imaginé que una mañana cualquiera pudiera convertirse en el comienzo del mayo. Era el desafío de mi vida. Ese día comenzó como cualquier otro, en mi tranquila rutina de mujer que ha visto el mundo cambiar tantas veces. Me levanté temprano, me puse la bata blanca y fui a la cocina a prepararme un café con leche, de esos que siempre me gustaban, bien calientes, con el aroma del pan, recién hecho de la panadería del barrio. El sol ya entraba por la ventana, y sentí la alegría de estar viva, un día más para cuidar de mis hijos y nietos. Pero de repente sentí una extraña incomodidad, una punzada aguda en el pecho, que llegó sin previo aviso, como una daga invisible que me atravesaba el cuerpo, y se quedaba allí, fija, recordándome que algo andaba mal. Al principio, intenté ignorarla, diciéndome que era solo fatiga, dolor muscular, o tal vez ansiedad. Después de todo, ya no era joven, y mi cuerpo empezaba a jugarme malas pasadas. Seguía haciendo café, pero el dolor no remitía. Seheisha fuerte, apretándome el pecho como si un puño invisible me asfixiara. Me costaba respirar. Empecé a sudar frío, me temblaban las manos, y sentía que el corazón se me salía del pecho. Carmen, calm it, pensé, intentando mantener la calma, pero el miedo ya empezaba a invadir mi alma. De repente, todo se oscureció a mi alrededor. Mi visión se nubló, y mis piernas, que antes me sostenían, cedieron. Caí al suelo de la cocina, incapaz de levantarme. Quise gritar, pedir ayuda, pero no me salía la voz. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos, porque sabía que algo muy grave estaba sucediendo. Fue entonces cuando mi nieto, Javier, que había venido a visitarme inesperadamente, entró en casa. Tenía una bolsa de pasteles en las manos, y al encontrarme allí tirada, sus ojos se llenaron de pánico. Corrió a buscar a mi hija Lorena, que vive arriba. En cuestión de minutos, ambos me subieron al coche y llamaron al hospital lo más rápido posible. Apenas podía comprender lo que estaba pasando, pero sentía el cuerpo pesado, el dolor aumentaba, y sentía que el tiempo se me escapaba. En el hospital me llevaron de urgencia. Médicos y enfermeras corrieron a atenderme, hablando en términos técnicos que no entendía. Pero lo que más me impactó fue la mirada preocupada de Lorena mientras me apretaba la mano con fuerza. Me dijeron, después, que estaba sufriendo un infarto, que la sangre no llegaba bien a mi corazón, que estaba sufriendo. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarme. En esa sala de urgencias, los minutos se me hicieron horas, y cada latido de mi corazón era como una batalla entre la vida y la muerte. No sabía qué pasaba dentro de mi cuerpo, pero sentía como si flotara, alejándome de mí misma. Era una sensación extraña, indescriptible, pero que aún me persigue y me fascina, como si el mundo se alejara y me arrastrara a otro lugar antes de perder el conocimiento. Oí la voz de Lorena, llorando y pidiéndole a Dios que me salvara. Recuerdo una oración que mi madre me enseñó de niña, y en mi mente la repetía con desesperación. Santa Virgen María,
Madre de Dios, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. No sabía si ese sería mi momento, o si horas después el médico le diría a mi familia que no regresaría, pero en ese momento solo quería luchar por ellos, por mí, por esta vida a la que aún no quería renunciar. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre, porque no morí ese día, o, mejor dicho, sí morí, pero no del todo. Cuando estás en un hospital, sobre todo en urgencias, las palabras de los médicos tienen un peso enorme. Sentí esto como nunca antes en ese momento. Estaba inconsciente, pero mi alma ya estaba al tanto de lo que sucedía a mi alrededor. Y aunque mi cuerpo estaba conectado a esas máquinas de frío, lo oía todo. Recuerdo oír las voces bajas y tensas, con un silencio incómodo entre las palabras. El sonido de pasos apresurados en el pasillo, los mormilos. Todo parecía una advertencia silenciosa de que algo muy grave estaba a punto de suceder a Lorena. Mi hijillo menor estaba a mi lado, tomándome de la mano con una fuerza que delataba su desesperación. No lloraba abiertamente, pero todo su cuerpo temblaba de miedo y angustia. Mi hijo Mateo llegó poco después, y junto con mi hija intentaron mantener viva la esperanza, incluso cuando todos parecían decir lo contrario. De repente, se acercó el médico jefe, un hombre de mirada seria y voz profunda. Aún no sabía su nombre, pero en ese instante se convirtió en la persona más temida de la sala. Miró a mi familia y dijo, en voz tan baja, que casi parecía un susurro, hemos hecho todo lo posible, pero el daño es muy severo. No creo que Carmen pueda salir de esto. Esas palabras traspasaron el corazón de todos como un cuchillo. Fue el fin de toda esperanza. Yo, que estaba allí entre la vida y la muerte, escuché cada sílaba, cada pausa llena de dolor. Esa frase no era solo un diagnóstico, era una sentencia. Lorena me apretó la mano con más fuerza, y pude sentir las lágrimas ardientes que no dejaba caer. Mateo cerró los ojos, incapaz de asimilar lo que oía. Mi familia guardó silencio, como si cada uno hubiera detenido el tiempo para procesar lo que acababan de decir. El médico continuó, explicando que mi corazón se había parado unos minutos, y que, durante ese tiempo, mi cerebro podría haber sufrido daños irreversibles. Ya habían intentado reanimarme varias veces, pero mi cuerpo no respondía bien a la estimulación. Lo más probable es que Carmen no despierte. Debemos prepararnos para lo peor, dice Elia en ese momento, ya fuera de mi cuerpo, sintiendo la paz que llegaba del otro lado. Escuché al médico pedirles que se prepararan para mi último adiós. El equipo médico comenzó a organizar todo para que mi familia pudiera despedirse y me cubrieron la cara con la sábana blanca, aquella sábana que parecía sellar el final de todo. Y fue en ese preciso instante que algo sucedió. El médico dijo que no regresaría. Mi espíritu no estaba listo para partir. Aún tenía un propósito, una misión que solo el cielo conocía, mientras se alejaban. Mis manos invisibles intentaron moverse. Mi corazón invisible quiso latir de nuevo. Sentí una luz que me llamaba, una voz que me decía que esperara, que no me rendiera. Afuera del hospital, oí a mi madre rezar. Sus palabras eran tan poderosas y sinceras que parecían traspasar paredes, máquinas y el tiempo mismo. Le pidió a Dios que me mantuviera con vida, que no me fuera tan pronto. Sentí su amor envolviéndome allí, en la habitación. Mi hija Lorena lloraba suavemente, hablándome como si la oyera. Aún sin respuesta, no se rindió. Su fe fue mi ancla en ese mar de oscuridad. El ambiente en el hospital era denso, una mezcla de silencio y esperanza. Mi familia se preparaba para lo imposible, para la despedida que parecía inevitable. Pero yo estaba allí, entre dos mundos, esperando mi momento en esa transición. Entre la decisión médica y la despedida, fue el punto más crítico de mi historia. El momento en que todo pudo haber terminado, pero no terminó, estaba a punto de hacer algo que cambiaría mi vida para siempre, algo que nadie esperaba. Y en el próximo capítulo les contaré sobre la experiencia de estar fuera de mi cuerpo, ver todo suceder y lo que pasó cuando esa luz me llamó en ese momento en que el corazón se detiene
no es solo un evento médico, es un silencio aterrador que llena el aire, un vacío profundo que parece tragarlo todo. Lo he vivido, y he vivido para contarlo. Ya me encontraba entre la vida y la muerte. Aunque mi cuerpo seguía allí, inmóvil en la fría camilla del hospital, mi corazón, ese motor que había latido con tanta fuerza, pasión e incansablemente durante décadas, simplemente dejó de latir. Los médicos lo llaman paro cardíaco, pero para mí fue el momento en que mi cuerpo decidió apagarse, como si se le hubiera agotado la batería. No sentí ni dolor ni miedo en ese momento. La sensación era diferente, una ligereza indescriptible, una calma absoluta que contrastaba con el caos de las máquinas y las voces apresuradas a mi alrededor. Era como si me estuviera liberando de las cadenas que me ataban a este mundo. Recuerdo claramente el pitido de las máquinas, ese sonido agudo e insistente que indica que el corazón se ha parado. Oía los gritos de las enfermeras, las rápidas órdenes de los médicos, el zumbido de los desfibriladores. Todo esto ocurría abajo, mientras yo flotaba, observando desde arriba allí abajo. Mi cuerpo era solo un objeto, sin vida, pero mi conciencia estaba lúcida, alerta, más viva que nunca. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, mi hija Lorena y mi nieto Javier esperaban ansiosos. No sabían que yo estaba allí, atrapada entre dos mundos, y que incluso con mi cuerpo inmóvil, mi alma seguía despierta, luchando y cada detalle. Vi a Javier aferrado a la pierna del médico, rogando por mi vida. Vi a Lorena rezando, con lágrimas en los ojos, pidiendo una oportunidad para que regresara. Vi a mi familia reunida, unida en una esperanza, casi desesperada, pero lo que más me impactó fue la sensación de paz que empezó a crecer en mi interior. Una luz suave y cálida empezó a envolver todo a mi alrededor. Era como un abrazo invisible que me daba la bienvenida, invitándome a un lugar mejor, un lugar de descanso. No le tenía miedo a esa luz. Al contrario, sentía que había algo divino allí, algo que siempre había buscado sin saberlo. Era la presencia de Dios, del cielo, de la eternidad. Por un momento, pensé que esta sería mi última parada, que me marcharía para siempre, dejándolo todo y a todos atrás. Pero en ese instante de absoluto silencio, una voz clara y firme resonó en mi interior, una voz que decía: «No es tu hora, Carmen». Esa voz me dio fuerza, me sostuvo, me hizo volver. Y así fue como mi corazón empezó a latir de nuevo. Los médicos lograron reanimarme tras 6 minutos sin pulso. Para ellos fue un milagro. Para mí fue una llamada de atención. Al despertar, todavía en el hospital, mis primeras palabras fueron el nombre de Jesús. Solo podía repetir: Jesús, 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 como si me hubiera salvado con sus propias manos en 6 minutos. Puede que a algunos les parezca poco, pero para mí fue una eternidad. Estaba muy muy lejos y volví para contarlo. Sé que hay gente que duda de estas experiencias, que cree que todo es una simple alucinación, pero soy la prueba viviente de que hay algo más allá de este mundo, de que la vida no termina cuando el corazón se detiene. Tuve una experiencia que cambió mi alma, que transformó mi fe y que me hizo vivir cada día como un regalo. Y esta experiencia comenzó exactamente cuando mi corazón se detuvo, tras esos 6 minutos que se hicieron eternos. Cuando mi corazón por fin volvió a latir, la habitación se sumió en un silencio gélido, no el silencio de la paz, sino el pesado silencio de saber que algo ha cambiado para siempre. Los médicos comenzaron a examinarme cuidadosamente. Me cerraron los ojos por un momento, como si intentaran ocultar la verdad. Fue entonces cuando escuché esa frase, pronunciada con la voz del médico jefe: «Grave y desesperanzada, está clínicamente muerta». Esas palabras resonaron como un martillo en la habitación. Para mi familia, para los médicos, para todos los presentes, yo ya no existía. Mi cuerpo estaba vivo, pero mi mente, mi cerebro, mi espíritu, estaban en un lugar inaccesible. Mi hija Lorena rompió a llorar. Mi nieto Javier me agarró la mano con fuerza
y sentí su desesperación como una corriente que me arrastraba de vuelta a esa dura y cruel realidad. Pero no estaba muerto, o mejor dicho, lo estaba, pero solo en parte, porque mi conciencia, mi alma, estaba despierta, lúcida, presente, podía ver todo a mi alrededor, con una claridad que nunca antes había tenido. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando ese cuerpo frágil e inmóvil. El médico le explicó a mi familia que mi cerebro había estado privado de oxígeno durante 6 minutos, lo que podría haber causado daños irreversibles. ¿Sabían si algún día volvería a reconocer a alguien, a hablar, a caminar o incluso a vivir? Escuché a los médicos discutir sobre qué hacer, si existía algún tratamiento experimental, si valía la pena intentarlo, pero en el fondo, todos sabían que las posibilidades eran escasas en B. Los rostros cansados, las manos temblorosas de los médicos, la tristeza silenciosa en los ojos de las enfermeras pero también vi la fe de mi hija, Lorena, que nunca de creer fue allí, en ese momento oscuro, que empecé a comprender que la muerte no es un fin absoluto, sino un paso, que incluso cuando los médicos dicen que todo ha terminado, hay algo más allá. Sentí una presencia, una fuerza inexplicable para la ciencia. Era la misma voz que oí cuando mi corazón se paró, la misma que me decía que no me rindiera, Anne. Fue esa fuerza la que me trajo de regreso. Al despertar, mis ojos se encontraron con los de Lorena. Ella sonrió entre lágrimas y dijo: «Mamá, no sé cómo, pero estás aquí». Intenté hablar, pero solo pude susurrar una palabra: en Jesús. Esa palabra fue mi puente de regreso a la vida. Después de ese día, nada volvió a ser igual. Los médicos estaban asombrados por mi recuperación. Decían que mi caso era un milagro, pero para mí fue más que eso. Fue la prueba viviente de que Dios existe, de que tiene un plan, de que está conmigo. Regresé para contar mi historia, para dar esperanza a aquellos que piensan que todo ha terminado, para mostrar que incluso cuando la ciencia dice que ya no queda nada por hacer, la fe puede hacer que lo imposible suceda. En el momento en que mi alma abandonó mi cuerpo, fue a la vez aterrador y sublime. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sentí una claridad mental que nunca antes había experimentado. Era como si mi cuerpo físico se hubiera apagado, pero mi conciencia estaba completamente despierta, consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor. Flotando sobre mi forma física. Me miré allí, inmóvil en la camilla del hospital, rodeado de médicos y enfermeras que hacían todo lo posible por salvarme. Pero yo era solo un espectador silencioso de este drama, incapaz de hablar, incapaz de interactuar. El silencio que me envolvió fue profundo, pero no solitario. Al contrario, sentí una presencia, una paz tan intensa que me envolvió como una cálida manta. No sentí dolor, miedo ni ansiedad, solo una inmensa serenidad, la certeza de estar en un lugar entre el cielo y la tierra. A mi alrededor, todo parecía más claro, más brillante, más real que cualquier cosa que hubiera visto antes. Podía oír hasta los sonidos más sutiles, el zumbido de las máquinas, la respiración agitada de Lorena, los pasos apresurados del médico jefe Anne. Pero lo que más me impactó fue la sensación de libertad absoluta. Ya no tenía ningún peso, ya no tenía límites. Mi espíritu era libre para explorar, comprender y sentir. Mientras flotaba, pude ver a mi familia reunida en la habitación. Vi a Javier aferrado a Lorena, quien rezaba para que regresara. Vi a mi hijo Mateo llorando en silencio, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. Quería hablar con ellos, decirles que estaba bien, que seguía allí, pero no pude. Mi voz no traspasaba el velo que me separaba de ese mundo. Fue entonces cuando noté una luz, un brillo que crecía lentamente a mi lado. Esta luz no me quemaba, no me cegaba, era acogedora, invitante, una luz que parecía decir: ven conmigo, es la hora. Me sentía desgarrado, una parte de mí quería seguir esa luz, descansar, dejarlo todo atrás. Otra parte quería quedarse. Quería Looker, quería volver a abrazar a mi familia. Fue en ese momento que oí una voz clara, serena y amorosa, que me habló directamente al corazón. No es tu hora,
Carmen en todavía no. Esa voz fue un alivio y una llamada a la vida, al amor que aún me esperaba aquí. Decidí volver. Regresé con una fuerza que desconocía, regresé a mi cuerpo, a la lucha, a la esperanza, y cuando desperté, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Experimenté el otro lado, y regresé para contarlo. Cuando apareció esa luz, no era un resplandor cualquiera, era algo que trascendía todo lo que había visto o sentido en mi vida. No podía mirarla directamente, porque su esplendor era tan intenso que parecía iluminar no solo el lugar donde me encontraba, sino también mi ser, mi alma, pero al mismo tiempo, esta luz no era dolorosa ni aterradora, al contrario, era lo más acogedor y amoroso que jamás había experimentado. Una luz llena de paz que me envolvía y me reconfortaba, como un abrazo de alguien que conoce todos mis secretos, todos mis miedos, y aún así, me acepta por completo. No sabía si esa luz era Dios, un ángel o alguna otra presencia celestial, pero sentí una cercanía tan profunda que no me cabía duda de que era algo sagrado. Sentí que me llamaba, que me invitaba a seguir, a entregarme, a descansar. Fue como si todos los pesos, todos los miedos, todo el dolor que había cargado en la vida se disolvieran en ese instante. Pero, para mi sorpresa, la luz no me atraía. Una voz, tranquila y firme, me habló en mi interior, diciéndome que mi misión aquí aún no había terminado. Era un llamado a regresar, a seguir luchando por la vida que aún me esperaba, por mis hijos, por mis nietos, por todos los que me amaban. En esa voz llenó mi corazón de esperanza, renovó mi fuerza y me dio el coraje para enfrentar lo que me esperaba en la presencia de esa luz, y ese llamado cambiaron para siempre mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Sabía que no era el final, sino simplemente un pasaje, una puerta a algo más grande. Y cuando regresé a mi cuerpo, sentí una profunda gratitud, como si hubiera recibido un regalo divino, que pocos tienen la oportunidad de tocar. Regresé para contar, para dar esperanza, para mostrar que la luz existe. Incluso en los momentos más oscuros, cuando esa voz clara me habló, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba solo en la oscuridad. Esa voz, calmada, serena, poderosa, provenía de un lugar que no podía identificar, pero sabía que era real. Era una voz que atravesaba el velo entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible. No es tu hora, Carmen. Torvey, no. Esas fueron las palabras que escuché en una orden suave, pero llena de autoridad y amor. Fue un llamado que no dejó lugar a dudas. Aún tenía una misión que cumplir en este mundo, un propósito que solo el cielo conocía. Sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. Por un lado, la paz de saber que aún podía volver con mi familia, con mis seres queridos. Por otro, la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma, de que tenía un nuevo camino que seguir. A lo que vino después fue una fuerza inexplicable que me impulsó a luchar por la vida, a superar los límites de un cuerpo que casi me había abandonado. Sabía que no era casualidad que estuviera allí, que la misericordia divina me había dado una segunda oportunidad al regresar a mi cuerpo. Noté que mi mirada era diferente, mi fe renovada y mi corazón lleno de una luz inextinguible. Sabía que mi experiencia no era solo un evento personal, sino un testimonio para todos los que dudan del poder de lo invisible. Haya la reina, mi nieto Javier y todos los que estuvieron conmigo en el hospital fueron testigos de mi lucha y mi regreso. Para ellos, fui un milagro. Para mí, una mujer transformada. Sentí que Dios me llamaba a compartir esta historia, a dar esperanza a quienes creen haberlo perdido todo. Porque incluso en la hora más oscura, hay una luz, hay una voz, hay una misión, no sé cuál si tu lucha ni tu dolor, pero puedo decirte que si hay fe, siempre hay un camino. Y mi misión ahora es mostrártelo. Cuando mi alma decidió regresar, lo que ocurrió fue algo que ni siquiera los médicos pudieron explicar. Sentí una fuerza dentro de mí, un deseo inmenso de estar viva, de continuar mi viaje, de abrazar a mi familia una vez más. Era una urgencia tan intensa
que parecía recorrer mi cuerpo como una llama que reavivaba lo que parecía extinguido abajo. El cuerpo yacía inmóvil, cubierto por la sábana blanca. Los rostros de mi familia reflejaban dolor y desesperación. Lorena lloraba en silencio, Javier le apretaba la mano con fuerza, y el médico jefe ya preparaba todo para la despedida final. Pero yo estaba allí, solo necesitaba una señal, una oportunidad para decir que no había terminado, que aún había vida dentro de mí. Y entonces, en un instante, como una fuerte ráfaga de viento, mi conciencia regresó a mi cuerpo. Sentí como si un hilo invisible me hubiera jalado, devolviéndome a donde debía estar. De repente, mis manos se movieron, un movimiento leve, casi imperceptible, pero que llamó la atención de la enfermera que estaba a mi lado. «¡Mamá!», gritó Lorena, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá está moviéndose». La sala estalló de emoción. Los médicos se apresuraron a revisar mis signos vitales. La sábana que me cubría la cara fue retirada rápidamente, dejando al descubierto mis ojos, que empezaban a abrirse. Lo sentí todo, el dolor, la confusión, pero también una inmensa alegría, una esperanza renovada. Las primeras palabras que logré pronunciar fueron sencillas, pero cargadas de significado. «Jesús, gracias». Eso fue todo lo que mi corazón pudo expresar en ese momento en gratitud por la segunda oportunidad que me habían dado. Los médicos estaban sorprendidos, algunos incluso incrédulos. Decían que casos como el mío eran raros, milagrosos. Mi familia no sabía si llorar o sonreír, y yo solo podía mirarlos con cariño y una silenciosa promesa de no rendirme. A mi nieto Javier, que había estado orando por mí todo el tiempo, me dio un fuerte abrazo y me dijo: «Abuela, te amo, no nos dejes». Y yo, en ese momento, me prometí a mí misma y a ellos que me quedaría, que lucharía, que viviría cada día con un propósito, porque la muerte me había enseñado una lección que jamás olvidaría. Volví a la vida, pero con una nueva perspectiva, ya sin miedo a la muerte, pero con la certeza de que hay algo más grande, algo que nos llama a continuar, a amar, a perdonar y a vivir intensamente. ¿Quieres saber cómo fue mi lucha para quedarme aquí? Suscríbete y sigue esta historia increíble en cuando, por fin, recuperé la conciencia. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron simples, repetitivas, casi como un mantra: «Jesús, Jesús, Jesús». No podía decir nada más, ni quería decir nada más, porque en ese nombre estaba todo lo que necesitaba decir. Todo lo que sentía era más que un nombre, era una oración, un reconocimiento, una conexión con quien sentí que me había sostenido la mano durante esos interminables minutos en que mi cuerpo se detuvo. Cada vez que decía Jesús, mi corazón se llenaba de gratitud y paz. Sabía que ese nombre era la clave que me había devuelto, y para mí era el comienzo de una nueva vida. A mi hija Lorena estaba a mi lado, tomándome de la mano. Conmovida, lloraba de alegría y al mismo tiempo de alivio. Nunca había visto a nadie tan feliz al escuchar una sola palabra. Para ella esas 3 sílabas eran la prueba de que volvía, de que estaba aquí. Los médicos también quedaron impresionados, no solo porque había sobrevivido a algo que clasificaron como irreversible, sino porque, en lugar de balbucear palabras confusas, mi mente parecía centrada y despejada. Aunque débil, mi espíritu brillaban durante días. Las únicas palabras que podía articular eran estas: Jesús. Y con el tiempo, esas 3 sílabas empezaron a contener historias, recuerdos y sentimientos que quería compartir con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Recuerdo que cada vez que pronunciaba ese nombre, sentía que se encendía una luz en mi interior. Era como si conectara con una fuente de fuerza infinita, capaz de sanar mis heridas, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Mis hijos, mis nietos, e incluso los médicos que me atendieron, comenzaron a notar esta transformación. No era solo la paciente que había sufrido un infarto. Era una mujer renacida, con un testimonio de fe y vida, y supe que no podía guardarme esto para mí. Este nombre, esta experiencia, necesitaba ser compartida, porque para muchos, Jesús es solo un nombre lejano
una palabra vacía, pero para mí fue el puente que me trajo de vuelta de la oscuridad. No sé dónde estés escuchando esta historia ahora mismo, ni cuáles son tus dolores, miedos y dudas, pero puedo decirte que si Low Permites, este nombre puede ser un refugio para tu alma, porque no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz que puede alcanzarnos. Y esta luz tiene un nombre, Jesús. Al regresar de esa experiencia, algo en mi interior cambió para siempre. Ya no era la misma mujer que había entrado al hospital aquella mañana cualquiera. Algo se había despertado, transformado, iluminado en mi corazón, hace lesión. Los días posteriores a mi regreso estuvieron llenos de recuperación física, pero sabratado, de una profunda transformación espiritual. Cada paso que daba venía acompañado de una nueva conciencia de la fragilidad de la vida y la grandeza de lo que nos aguarda. Más allá sentí que me habían dado un regalo sagrado, una segunda oportunidad que no podía desperdiciar. Empecé a ver el mundo con otros ojos, a apreciar las pequeñas cosas que antes me habían pasado desapercibidas, a la sonrisa de un nieto, el aroma del café por la mañana, el calor del sol en mi rostro, pero junto con esta nueva visión también llegó una misión, a una necesidad urgente de compartir mi testimonio para que otros pudieran encontrar esperanza, fe y fortaleza frente a sus propias luchas. Empecé a contar mi historia en reuniones, en grupos de la iglesia, a familiares e incluso a desconocidos. Muchos se conmovieron, otros se mostraron escépticos, pero la mayoría encontró en mis palabras consuelo para su propio dolor. Sabía que no estaba aquí por casualidad. Dios me dio un propósito mayor. Cada día sentía la necesidad de vivir con propósito, amar más, perdonar más y ayudar a quienes estaban perdidos, solos o desesperados. A mi fe se fortaleció como nunca antes. Ese encuentro con la muerte y el más allá me hizo comprender que la vida es un regalo precioso y que cada momento es una oportunidad para crecer, amar y acercarme a lo divino, incluso con las dificultades de la edad, los dolores y las limitaciones naturales del tiempo. Me sentí vivo de una manera que muchos jóvenes no se sienten, porque vivir no es solo respirar, es sentir el alma latir con esperanza y gratitud. Y esta vida que me ha sido dada, no la guardaré para mí. Quiero que mi historia inspire, transforme y ayude a renovar la fe de quienes me escuchan. Porque cuando tocas lo invisible, cuando sientes la presencia de lo eterno, nunca vuelves a ser la misma persona. Si estás escuchando esta historia, si alguna de mis palabras te ha tocado el corazón, quiero que sepas que no estás solo. La vida está hecha de batallas, de momentos en los que todo parece perdido, cuando el dolor te oprime el pecho y la esperanza parece desvanecerse. Low, say, muy bien. Experimenté el momento más difícil que una persona puede afrontar, en estar entre la vida y la muerte, escuchar que no quedaba nada por hacer, sentir el frío de la despedida acercándose lentamente, casi en silencio, pero también experimenté el milagro del regreso, la luz que me llamó, el amor invisible que me sostuvo la mano cuando todo parecía haber terminado. Y por eso vengo aquí hoy, como una mujer que llegó al final y regresó, para decirles que hay esperanza, que incluso en los momentos más oscuros, cuando los médicos dicen que no hay salida, cuando la tristeza parece sofocante, hay una luz que nunca se apaga. Esta luz es la fe que me sostuvo, que me trajo de vuelta, que me hizo ver que la vida tiene un propósito mayor, que el dolor es temporal y que el amor es eterno. Quiero que sepas que, por muy grande que sea tu lucha, por muy oscura que sea tu noche, puedes encontrar la fuerza para seguir adelante. Puedes sentir la presencia divina a tu lado, guiando tus pasos, iluminando tu camino. No te dejes llevar por la desesperación. No cierres tu corazón a la esperanza. Dios te cuida, esperando que creas, que confíes, que te dejes salvar. Mi experiencia me ha enseñado que la muerte no es el final, sino un paso hacia algo mucho mayor. La vida, por frágil que sea, es un regalo sagrado, lleno de oportunidades, para amar, perdonar y ser feliz. Hoy,
Vivo para dar testimonio de esta verdad, para hacer luz para los perdidos, voz para quienes no encuentran palabras, mano extendida para quienes necesitan ayuda. Ansí yo pude volver, si pude renacer, tú también puedes. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Tu historia aún no ha terminado y, si quieres seguir este camino, aprender más sobre la fe, la superación y el amor, te invito a que te quedes conmigo. Te suscribas y compartas este mensaje con quienes necesitan escucharlo, porque juntos podemos transformar vidas y porque la esperanza es la fuerza que nos mantiene vivos, incluso cuando todo parece perdido. Suscríbete, comparte y acompáñame en este camino de fe y esperanza. No estás solo, y juntos podemos vencer cualquier batalla.